El millonario llega tras reunión cancelada y descubre una verdad que parte el corazón. Alejandro Montalvo nunca imaginó que una simple tarde nublada lo arrojaría al abismo más oscuro de su vida. La reunión que esperaba por meses, la que podía romper su monopolio empresarial, fue cancelada sin explicación. Su celular vibró una sola vez. Imposible presentarse, decía el mensaje, frío y escueto. Algo chirrió en su mente. ¿Por qué ahora? ¿Quién lo quería fuera del juego? Impaciente y confundido, se dirigió a la modesta casa de su hermana menor, Eva, en las afueras de la ciudad. La casa estaba hundida entre árboles torcidos por el viento y un silencio que se tragaba el aire. No había ni un lujo, nada que recordara a la opulencia que llevaba tatuada en su piel. Era un refugio pequeño, con paredes manchadas y un olor a humedad mezclado con el café que Eva había dejado a medio tomar. Alejandro entró y sintió un nudo en el estómago como si algo oscuro lo mirara desde las sombras del pasillo. Eva lo esperaba en la sala, sentada al borde del sofá, con la mirada perdida. Su rostro, mal iluminado por la luz gris, estaba pálido y tenso. Esa quietud le dio a Alejandro la sensación de que algo se rompía lentamente entre ellos. Intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron. ¿Por qué cancelaron?, preguntó, pero Eva esquivó la mirada. Silencio. Pesado. Luego, sin aviso, se levantó y fue hasta un cajón en la cocina. De allí sacó un sobre amarillo, raído en las esquinas, y se lo entregó con manos temblorosas. Alejandro sintió cómo le sudaban las palmas. Abrió el sobre sin creer lo que veía. Una serie de cartas, documentos, fotos que apuntaban a un secreto enterrado en el pasado de su familia. No era solo una grieta, era un abismo, algo que lo sacudió hasta los huesos. Sus ojos recorrieron las imágenes borrosas. Los nombres tachados, las promesas rotas. No entendía cómo todo lo que su padre le había contado era mentira. Cada palabra, cada gesto de orgullo había sido un disfraz. La verdad que encontró, ahí no solo ponía en duda su historia familiar, sino también sus propios valores. Esa revelación empezó a enredar su alma, a destruir la fachada del hombre inquebrantable que siempre había sido. Sentía la presión en el pecho, la garganta apretada. El mundo que creía estabilidad se desmoronaba bajo sus pies. De repente, un sonido extraño rompió el silencio. Un golpe seco en la puerta, seguido de un susurro que nadie más debería oír. Alejandro miró hacia el pasillo, y allí, entre las sombras, apareció una figura que no esperaba. Un hombre de rostro inescrutable, con ojos oscuros que parecían devorar la luz. No era un amigo ni un enemigo claro, sino alguien que traía consigo más preguntas que respuestas. Su presencia aumentó la tensión, su lealtad un misterio. Una batalla mental empezó a librarse sin palabras, cargada de sospechas y miedo. Alejandro, al borde de romperse, creyó que estaba a punto de descubrir la verdad completa. Pero justo cuando pensaba que todo estaba a punto de aclararse, la figura desapareció. Y otro acontecimiento inesperado golpeó la escena, extendiendo la sombra del misterio. La incertidumbre se volvió insoportable. ¿Qué secretos ocultaba la familia? ¿Quién jugaba con su vida? El reloj no se detendría, y las respuestas seguían a la distancia, esquivas, con un escalofrío que recorría su espalda, y el corazón latiendo en un ritmo frenético. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El hombre de ojos oscuros se quedó un instante en el umbral, su sombra colgando pesada sobre el pasillo. Alejandro quiso preguntar quién era, qué quería, pero no salió ni un sonido. Solo esa presencia que se aplastaba en el aire, fría, densa, como un puño apretado en la garganta. De repente, la figura dio un paso adelante, y con voz ronca, casi un susurro, dijo:
No sabes lo que estás a punto de descubrir. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Eva gritó, un grito quebrado que hizo temblar las paredes. Los ojos de Alejandro buscaron los de su hermana, que ahora estaban llenos de lágrimas. Pero con una determinación extraña, oscura, algo cambió en ella en ese instante. No era la mujer que conocía, era otra, o alguien que guardaba un secreto mucho más profundo. El hombre se acercó lentamente, extendiendo una mano hacia el sobre de documentos que yacía abierto sobre la mesa. Alejandro quiso apartarlo, pero Eva lo detuvo, y sin decir palabra le señaló un papel. Con manos temblorosas, Alejandro tomó la hoja. Era una declaración, una confesión, pero no de su padre. Era de Eva, su hermana. Alejandro, fui yo. El mundo entero se le vino encima. El mensaje continuaba, frío y doloroso. Yo cancelé la reunión. Yo fabriqué las cartas falsas para que las encontrases aquí. Quería que te sintieras traicionado, perdido, para que dejaras todo, para protegerte de lo que viene. Alejandro leyó y rió. Una risa rota, sin aire. ¿Protegerme? ¿De qué demonios hablas? Eva bajó la mirada, y en ese silencio abrazó una tormenta. No estábamos en peligro únicamente por el negocio de papá. Nuestro padre no era quien creías. Él tenía enemigos muy poderosos. Yo descubrí que alguien cercano a nosotros ha estado espiando durante años. Alguien que jamás sospecharías. El hombre de negro, observando desde el fondo, agregó, «Y esa persona eres tú, Alejandro». Las palabras cayeron como un mazazo. Alejandro sintió que el suelo se abría en una grieta que tragaba todo. «¿Yo? ¿Qué estás diciendo? Soy yo». «No era tu padre quien te protegía», interrumpió el hombre. «Eras tú el que vivía en una mentira, un juego que fabricó tu misma sangre para engañarte y manipularte. Eva solo fue la pieza para que te enfrentaras a la verdad». Alejandro miró a su hermana, al hombre, y un temblor incontrolable le recorrió la columna. «¿Pero qué verdad? Explícame». Entonces, sin previo aviso, el timbre sonó una vez más, con un estruendo seco, como un disparo en la calma. La puerta principal vibró y se abrió abruptamente con un golpe contra la pared. Alejandro giró y vio entrar a una mujer que él conocía bien, Claudia, su esposa, pero su rostro no era el de la mujer que amaba. Lejos de eso. Sus ojos destellaban un brillo cruel y frío. Su sonrisa era una mueca cargada de odio y traición. En su mano, un sobre grueso similar al de las cartas caídas, pero con otro nombre. «Alejandro, no soy solo tu esposa», dijo Claudia, acercándose con paso firme. «Soy la que ha estado moviendo todos los hilos desde la sombra». El aire explotó en 1000 pedazos. Alejandro sintió que le arrancaban la piel y el alma al mismo tiempo. La mujer a quien más había confiado resultó ser la arquitecta de su caída. Todo encajaba para explotar como una bomba bajo sus pies. Eva se quedó inmóvil, sus lágrimas ahora mezcladas con miedo. El hombre desconocido posó una mano en el hombro de Alejandro. «Esto apenas comienza». El corazón de Alejandro latía tan fuerte, tan rápido, que parecía un tambor de guerra. Todo ese tiempo, las traiciones, las mentiras, el dolor, no venían de la fuera, sino de la sangre, de quienes estaban a su lado. Delante de él, la familia que creía conocer se desintegraba. Su vida, una telaraña de engaños, y él solo era la pieza más frágil del tablero. ¿En quién podía confiar después de esto? ¿Qué verdades ocultaba Claudia? ¿Qué oscuridad se escondía en el pasado de su familia? Más que nunca, el abismo frente a él se sentía infinito. Y mientras la noche cerraba sus garras en la casa vieja llena de secretos, Alejandro supo que nada volvería a ser igual, porque la verdadera batalla apenas empezaba, y esta vez sin tregua. El silencio explotó cuando Claudia entró. Su mirada era filosa, cortante, y Alejandro sintió cómo el aire se le congelaba dentro del pecho. No pudo moverse. Eva se quedó paralizada, con la boca abierta y las lágrimas de miedo en sus ojos. El hombre de negro, con una sonrisa apenas perceptible, dio un paso atrás, como observando una jugada ganadora. «¿Así que eras tú?», dijo Alejandro, la voz rota y llena de furia. «¿Toda esta mierda, obra tuya?». Claudia se acercó, implacable, apoyó el sobre la mesa
y lo empujó hacia adelante. No es solo un juego, Alejandro, susurró casi como un aviso. Es la salvación. Todo lo que hice fue para protegernos, para salvarnos de ellos. Alejandro frunció el ceño, el corazón latiéndole tan fuerte que sentía los golpes en la cabeza como un tambor. —¿Pero qué quién es? —preguntó con voz cascada. Entonces algo inesperado sucedió. La luz parpadeó, y el hombre de ojos oscuros desapareció en un suspiro de humo negro que invadió la habitación. Hasta parecía que el mismo aire se había vuelto frío, más pesado. Antes de que alguien dijera algo, la puerta detrás de Alejandro se cerró de golpe. Se giró rápido, temblando, y vio que una cámara oculta estaba instalada en la esquina superior de la puerta. Alguien estaba grabando todo. Los ojos de Eva se clavaron en él. «No estás solo en esto, hermano», dijo, con una sombra de tristeza. «Hay alguien más, alguien que controla todo desde la sombra, y no es ni Claudia. Ni yo». La cara de Alejandro se tensó tanto que le dolía la mandíbula. Quería creerla, pero esa certeza se le quebraba en 1000 pedazos. Justo entonces, el celular de Claudia vibró. Sacó el aparato con manos firmes y leyó el mensaje. Su cara se tornó blanca. Miró a Alejandro con algo entre miedo y determinación. «Tenemos un problema», dijo. «No solo nos vigilan desde afuera. Alguien dentro de la familia está enviando información. Alguien que ni siquiera sabía que existía». Los tres se quedaron en silencio un segundo. Ese silencio estaba cargado, casi insoportable. «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, abrumado. Antes de que Eva o Claudia pudieran responder, la ventana se rompió con un estruendo seco. Un cuerpo cayó adentro con un crujido brutal. Era un hombre joven, sangrando, con una chaqueta rota y la mirada desesperada. «¡Alejandro!», jadeó, mientras apoyaba una mano temblorosa en el suelo. «Tenés que saber la verdad. No sos el hijo que pensás ser». El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo. Luego se encogió como si un puñal invisible le atravesara las costillas. «¿Qué estás diciendo?», alzó la voz, sintiéndose atrapado como una presa. El muchacho tosió, con una mezcla de sangre y palabras entrecortadas. «Fuiste adoptado, desde bebé. La verdadera sangre de la familia desapareció hace años, y sos la pieza falsa que creyeron controlar». Claudia y Eva se miraron, con una expresión que cambió violentamente, como si un gigante balón de nieve acabara de caer sobre el suelo seco y caliente de la habitación. «Eso no puede ser», gritó Eva, con la voz quebrada. El joven intentó levantarse, pero la debilidad lo llevó de nuevo al suelo. «Si querés sobrevivir, tenés que buscar la verdad más allá de lo que te dijeron, porque lo que desconoces puede destruir todo y a todos». La tensión explotó. Las miradas se clavaron. Alejandro sintió que la cabeza le daba vueltas. El estómago se le hundía. No era una caída más, era un abismo sin fondo. En ese momento la luz volvió a parpadear, y justo cuando todo parecía roto, una risa oscura se filtró desde la esquina. Nadie la esperaba, pero estaba ahí, invisiblemente enterrada en la oscuridad que lo rodeaba. Y en ese solo instante, todos entendieron que la guerra apenas comenzaba. Pero, ¿contra quién y por qué? El reloj seguía corriendo, y las piezas seguían moviéndose. Solo que ahora, nada era lo que parecía. El silencio se trabó la habitación como un monstruo dormido. Alejandro, Claudia, Eva y el joven, todos atrapados en ese instante congelado, mirándose con ojos que ardían. El cuerpo del muchacho temblaba, derramando sangre que formaba un pequeño charco oscuro sobre el suelo de madera vieja. De repente, la ventana se cerró solo con un latido fuerte, un golpe seco que sacudió el aire. Alejandro sintió un nudo más profundo en el pecho, como si la soga se apretara sin fin. Claudia dio un paso atrás. Sus ojos, que antes brillaban de crueldad, ahora chispeaban con miedo sin concesiones. Eva se cubrió la boca, incapaz de contener un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Quién?», balbuceó Alejandro, apenas un susurro, mientras la tensión en sus hombros se tensaba como un resorte a punto de romperse. Pero antes de que alguien pudiera responder, la luz falló. Todo quedó teñido de negro, como una cueva sin salida. Solo el sonido de la respiración agitada, el goteo de la sangre y el corazón latiente que todos podían sentir como un tambor tribal.
De pronto, las luces volvieron. Pero no, era la misma habitación. Alejandro se encontraba en un lugar distinto. Un cuarto pequeño, sin muebles, solo paredes blancas y un techo alto donde una cámara los observaba desde arriba. Claudia estaba sentada en una silla lejos de él, con la mirada vacía. Eva estaba en el suelo, con las manos temblando, y el joven había desaparecido. La confusión lo golpeó directo al cerebro. Intentó levantarse, pero algo invisible lo sujetaba, un peso mortal que aplastaba su pecho. El dolor se hizo punta en sus pulmones, y la voz de una mujer rompió el silencio. «Bienvenido, Alejandro», dijo un tono frío y calmado, una voz que parecía salir de las paredes. «Has llegado mucho más lejos de lo que pensabas». La voz no era de Claudia, ni de Eva, ni de aquel hombre oscuro. Era otra persona, alguien que parecía manejar todo desde lejos, alguien que había estado observando, jugando con ellos como piezas de un tablero macabro. Una puerta se abrió del lado opuesto, y una mujer apareció. No tenía más de 30 años, piel pálida, ojos azules penetrantes que atravesaban la sombra. Su sonrisa era glacial, sin un ápice de humanidad. «Mi nombre es Lucía», dijo con una voz que cortaba el aire. «Y yo soy la verdadera heredera. Lo que llaman verdad es solo un juego barato que tejieron para mantenernos a todos ciegos». Alejandro sintió que la sangre le hervía en las venas. «¿Lucía? ¿Pura mentira todo lo que le habían contado?» El joven herido era solo la primera ficha. Todo el tiempo, lo que creía era una trampa para preparar su caída. Claudia se levantó, tambaleándose, y miró a Lucía con un odio que parecía a punto de explotar. «¿Qué dices? Esto es imposible», jadeó. «Alejandro es el único heredero que nos queda». Lucía se acercó y levantó una mano. Su piel era casi translúcida, y su presencia era abrumadora. «No, no lo es». Su sonrisa creció. «Alejandro, no eres el hijo de nadie. Eres una creación, fabricada para cubrir un vacío. Un reemplazo que sostiene un secreto mucho más oscuro». Alejandro se arrodilló. El golpe fue tan fuerte que la garganta se le cerró hasta casi no poder respirar. Una tormenta estalló dentro, mezclando rabia, miedo y una tristeza tan profunda que parecía pudrirle el alma. «¿Creación?», musitó la voz rota. «¿Qué quisiste decir?» Antes de que Lucía respondiera, una pantalla se iluminó detrás de ella, mostrando imágenes borrosas, fotos, documentos, algo que parecía un laboratorio. Alejandro reconoció rostros que él pensaba eran reales, pero ahí estaban distorsionados, sometidos a pruebas, controlados. «Fui creada en ese lugar», dijo Lucía, «un experimento para preservar la sangre real. Tú, Alejandro, eres un muñeco, un accidente necesario para ocultar la verdad». Un grito ahogado escapó de Eva, que se llevó las manos a la cabeza, sollozando con un terror que hacía temblar los cristales de la habitación. Claudia cayó en una silla, como si el aire se le hubiera ido. Las paredes parecían cerrarse, el tiempo se desaceleraba, todo menos el latido frenético de Alejandro. Nadie era quien creía, todo estaba equivocado. Y mientras la fría sonrisa de Lucía lo miraba fijamente, una pregunta clavada en su pecho latía, arrastrando consigo un miedo paralizante. ¿Quién lo había creado? ¿Y con qué propósito lo dejaron vivir hasta ahora? La cámara siguió grabando. El juego apenas comenzaba. La sonrisa helada de Lucía se clavó en Alejandro como un cuchillo. Por un instante, el mundo se deshizo, y el aire se volvió más denso, imposible de respirar. Él cayó de rodillas, sintiendo las lágrimas quemándole los ojos, pero una voz trémula lo sacó del abismo. «No puede ser», susurró Eva, con las manos temblorosas. «Algo está mal». Claudia apenas podía mantenerse erguida, sus ojos perdidos en el vacío, como si ya hubiera abandonado toda esperanza. De pronto, la puerta se abrió de golpe y una figura apareció en el umbral. Era el joven herido, pero no solo eso. Sostenía una carpeta pesada, con documentos que parecían encender la habitación entera. «Esperen», dijo con voz débil pero firme. Todo esto está mal interpretado». Alejandro alzó la mirada, con la garganta apretada, sin aliento. El joven abrió la carpeta y mostró un documento con un sello oficial. Sus dedos temblaban,
pero sacó fuerza de donde ya no quedaba. Esto no es solo un experimento, dijo. No es solo mentira o verdad. La habitación pareció congelarse. Alejandro continuó. Sos más que un hijo, más que una creación, más que una pieza en su juego. Sos un clon. El corazón de Alejandro dio un vuelco tan fuerte que creyó que le explotaría el pecho. ¿Clon? Claudia susurró, cubriéndose la boca, horrorizada. Sí, asintió el joven. Fui parte del equipo que trabajó en ese laboratorio, antes de que todo se desmoronara. Tu ADN fue replicado. No sos humano del todo. Sos una copia, un ser creado para suplir la verdadera línea sanguínea que desapareció hace años. La voz de Lucía se elevó, fría y seca. Lo que tienes ahí es solo la mitad de la historia, dijo. Alejandro, deberías sentirte afortunado. Eres la única esperanza que queda. Pero entonces las luces explotaron en una tormenta de chispas, y la cámara que antes miraba desde lo alto se volvió loca, girando sin control, mientras un ruido ensordecedor retumbaba en las paredes. En medio de ese caos, la mujer que había hablado apareció frente a Alejandro. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y dureza. Esta batalla no es solo por sangre, susurró. Es por lo que hay dentro de vos, lo que nadie sabe. Alejandro sintió un frío intenso, como si el frío le perforara directamente él. Alma, ¿qué querés decir?, preguntó la voz casi rota. Lucía tomó una gota de saliva y la dejó caer en la palma de su mano. Tenés un don, algo que va más allá del ADN, algo que ni siquiera vos mismo llegás a comprender. Por eso te crearon. Un silencio pesado cayó en la habitación. Nadie respiraba, solo el latido fuerte y errático de Alejandro, como un tambor en medio de la noche. Eva se acercó con cautela, apoyando una mano temblorosa sobre su hombro. Hermano, ¿qué sos en realidad? Antes de que Alejandro pudiera responder, el joven de la chaqueta rota dio un paso adelante y sacó un pequeño espejo de bolsillo. Mirá, dijo, no sos vos, no sos Alejandro Montalvo. El reflejo no era el suyo, era otro rostro idéntico, pero con ojos vacíos, como si dentro no hubiera alma. Un temblor lo sacudió entero, el mundo giró y la habitación se distorsionó. ¡No!, gritó Alejandro, agarrando el borde de la mesa como si se fuera a caer. Lucía sonrió sin compasión. Lo que creías tu vida fue una mentira construida en un laboratorio. Ni Claudia, ni Eva, ni el hombre de negro. Todos son piezas del tablero perfecto. Pero en ese instante las paredes temblaron con un estruendo terrible. La puerta se abrió violentamente otra vez. Entró un hombre mayor, con el rostro marcado por cicatrices profundas y ojos fríos como el hielo. «Basta», ordenó con voz dura. «Es hora de que sepan todo». La habitación quedó en silencio, y uno por uno, todos los secretos se prepararon para estallar. Un nuevo juego, y esta vez la apuesta era mucho más peligrosa de lo que podían imaginar. ¿Qué era Alejandro? ¿Quién le había dado esa creación? ¿Y qué sería capaz de hacer para salvarse o destruir todo? La sombra de la verdad se hacía más larga, y el abismo, ahora, parecía eterno. La voz del hombre mayor retumbó en la habitación como un trueno seco. Todos quedaron helados. Alejandro sentía que el corazón le latía en la garganta, cada músculo tenso, la piel pegajosa de sudor frío. «Ya basta», repitió con más fuerza. «Es hora de que sepan todo». El silencio se hizo denso, casi mortal. Todos esperaban que él desatara la verdad, que rompiera el hechizo de mentiras y medias verdades que los había atrapado. Pero en lugar de eso, el hombre soltó una risita que heló el aire, una risa áspera, cargada de burla. «¿Creyeron que iban a entender todo?», dijo, acercándose lento, como un depredador que juega con la presa. «Se equivocaron. La verdad es más oscura. Y ustedes son parte del problema». Alejandro miró a Eva, que estaba blanca, casi sin aliento. Claudia, aún temblando, lo veía con una mezcla de miedo y desafío. Y el joven herido, que parecía haber perdido fuerzas, se apoyó en la pared, con la mirada perdida. De pronto, el hombre mayor hizo un movimiento rápido y sacó un control remoto. Pulsó un botón. La pantalla que mostraba el laboratorio parpadeó y cambió. «Observen», ordenó.
Las imágenes que aparecieron hicieron que a todos les temblara el cuerpo. No solo eran fotos o documentos, sino videos siniestros donde Alejandro veía a sí mismo, pero no como lo recordaba. Era él, sí, pero diferente. En unos cuadros lo veían dormido, conectado a máquinas, en otros con expresión vacía, sin vida. «Eso no puede ser», murmuró Alejandro, con la voz rota. Sus ojos buscaron a Claudia y Eva, esperando que alguien lo sostuviera, le diera una razón, una esperanza. Pero la verdad cayó como un golpe brutal. «Eso sí es», respondió el hombre mayor. «Alejandro, vos no sos solo un clon. Soportaste más de 100 intentos fallidos». El silencio explotó en la habitación. Alejandro sintió que el piso se abría bajo sus pies. Ese nudo en la garganta se volvió un fuego helado que quemaba todo por dentro. «¿Qué decís?», jadeó Claudia, aferrándose a la mesa. «¿Intentos fallidos? ¿Qué clase de monstruos somos?» Fue un experimento secreto, un proyecto para crear al heredero perfecto. Más fuerte, más inteligente, más obediente. Vos sos el último, la joya de la corona que lograron mantener oculta. Alejandro cerró los ojos con fuerza, intentando desenredar ese caos dentro de su cabeza. Pero, «¿por qué no me dijeron nada?», susurró como si temiera escucharse a sí mismo. El hombre mayor se acercó y con voz cansada respondió: «Porque ni vos sabías quién eras, ni siquiera vos. Te querían puro, un producto, una pieza manufacturada para controlar todo». En ese momento, una risa aguda se coló por la puerta abierta. Todos giraron lentamente hacia la sombra que se había escapado hasta ese instante, la mujer que hasta ahora llamó Lucía. «Bienvenidos al verdadero final», dijo ella, con una sonrisa cruel. «Así es como empieza la guerra». De repente, la luz se apagó, todo quedó oscuro, solo el sonido de respiraciones agitadas y el eco de un corazón destrozado. Un disparo, un grito. Después, nada. Cuando la luz volvió, Claudia y Eva estaban en el suelo, inconscientes. El joven había desaparecido. Alejandro no se movía. Tenía la mano cubriéndose el pecho, donde sentía una mancha caliente que crecía. El hombre mayor miraba la escena, serio pero casi satisfecho. «El juego no se trata solo de sangre ni de poder», musitó. «Es sobre el control, sobre quién decide qué es real». Alejandro sintió la sangre escaparse de su cuerpo. El dolor le hizo temblar la vista. Pero una voz interna le gritaba que no podía caer, que había algo más allá de esa mentira macabra. Y justo cuando pensaba que todo se desmoronaba, una última pregunta resonó, clavándose en su mente como una daga helada. ¿Y si nada de esto es verdad? Si lo que creía, lo que quería desesperadamente entender, no era más que otro juego dentro de otro juego, mucho más oscuro y profundo. La cámara siguió grabando, y con ella la mentira seguía creciendo, imparable. La sangre se le escapaba a Alejandro entre los dedos, un hilo caliente que manchaba el suelo. Se sentía débil, casi vacío, pero algo en su cabeza no dejaba de gritar, de empujarlo a no rendirse. Miró a Claudia y Eva, tiradas en el suelo, rostros pálidos y sin vida. El joven que había caído antes, desaparecido. El silencio era gigante, como si la casa misma contuviera la respiración. Entonces, de repente, todo cambió. Un clic seco se oyó en la puerta. Alejandro alzó la vista con un esfuerzo brutal y vio algo que nunca esperó. La puerta se abrió con lentitud y una figura entró tambaleándose. Era él, pero no podía ser. Era Alejandro, pero distinto, más joven, con la mirada intensa y despierta, y sobre todo con vida. El corazón le saltó en el pecho, como si queriese escaparse. «¿Qué demonios?», alcanzó a pensar, y la figura se acercó, apagada por la luz tenue, pero con un aire fuerte y decidido. «No puede ser», susurró Eva desde el suelo, levantando apenas la cabeza. Alejandro lo observó sin poder creer. «¿Eres vos?» El otro Alejandro asintió, con una media sonrisa frágil. «Sí, soy yo, pero no soy como pensás». Un murmullo se empezó a armar cuando el otro Alejandro avanzó y sin pensarlo se arrodilló junto a Eva, tocando su frente con cuidado. «No están realmente muertos», dijo con voz firme. «Todo esto es parte del plan.
Están en un sueño inducido para protegernos a todos. Alejandro sintió que el suelo se le movía bajo los pies. ¿Un sueño? ¿Un plan? ¿Qué diablos estaba pasando? En ese instante, Claudia parpadeó y abrió los ojos con un jadeo, como si despertara de un mal sueño largo y oscuro. Eva siguió poco después, apoyándose en el otro Alejandro, temblando pero viva. El hombre mayor, que hasta ahora había mostrado tanta autoridad, soltó una risa cortante. No imaginas qué tan profundo llega este juego. La figura del otro Alejandro se puso de pie, enfrentando al hombre mayor con una mirada llena de odio y claridad. Porque yo sé la verdad verdadera. No soy una copia, no soy un clon, soy el original. Un silencio pesado cayó como un golpe. Alejandro se quedó sin aliento. ¿El original?, balbuceó sin entender. Sí, repitió el otro. Años atrás, a mí me sacaron de esta historia. Me engañaron, me separaron de todos ustedes, pero jamás me borraron. Hoy vuelvo para arreglar el desastre. Eva lo miró con lágrimas brodando por las mejillas. Esperanza al fin, murmuró. Claudia se quedó inmóvil, tragando en seco, como si fuera a caerse. El hombre mayor apretó los dientes, furioso. Esto cambia todo. Sí. Toda la historia se sacudió al núcleo, pero en medio de ese instante imposible, un estruendo sacudió la ventana. Algo o alguien estalló contra el cristal, rompiéndolo en 1000 pedazos que cayeron como lluvia helada. Alguien gritó desde afuera y entonces un disparo resonó en la casa. Todos se lanzaron hacia el suelo. Alejandro sintió el frío de la bala rozando su piel. Escuchó la voz de la mujer que lo había estado engañando, y una certeza paralizante se instaló. Esto no era solo un juego de mentiras o de sangre. Era una guerra abierta. Y la verdadera batalla no estaba en descubrir quién era o no, sino en sobrevivir para contar la verdad. El reloj seguía corriendo, pero ahora nadie sabía quién era aliado, ni quién era enemigo. Y mientras la oscuridad se mezclaba con el caos, Alejandro tuvo una última certeza antes de quedarse sin fuerzas. La verdadera pelea estaba por empezar, y esta vez nadie podría esperar lo que venía. ¿Quién disparó? ¿Por qué? ¿Y qué significado tenía ese otro? ¿Alejandro en el rompecabezas que amenazaba con pulverizarlo todo? La cámara seguía grabando, y esta vez la mentira ya no dolía igual. Dolía el miedo real. El disparo retumbó en la casa, un zumbido que se clavó en los huesos. Alejandro cayó, de golpe, sintiendo un calor punzante en el pecho. La mano temblorosa se aferró a la herida, donde la sangre brotaba sin parar, oscura y pegajosa. La luz de la ventana rota recortaba sombras en los rostros pálidos de Claudia, Eva y el supuesto original. El tiempo se frenó, pero el dolor no. El hombre mayor lanzó una carcajada amarga, como si disfrutara verlos quebrarse. Este es solo el comienzo, dijo, abriendo un sobre con nerviosismo desbordado. Les voy a contar quiénes son en realidad. Pero entonces, un ruido sordo cortó el aire. La puerta principal explotó en pedazos. Astillas volaron por todos lados. La polvareda invadió la habitación. Y ahí, ante ellos, apareció un hombre que nadie esperaba. No era un extraño cualquiera. Tenía el rostro de Alejandro, pero más viejo, más cansado. Era el Alejandro que todos habían olvidado o que creían muerto. «Para», rogó con voz grave. «Paren todo». En silencio cayó como un martillo. Todos lo miraron incrédulos, con ese horrible nudo en la garganta que no dejaba respirar. El hombre avanzó temblando, alzó una mano y mostró unas fotos gastadas, borrosas, pero con detalles imposibles de negar. «Este soy yo», dijo, señalando la imagen. «Lo que ustedes llaman original es solo un montón de mentiras. No es mi sangre ni mi nombre». Claudia abrió los ojos como platos. Sus labios temblaron. Eva se aferró a la pared, la mirada perdida, como si el mundo se deshacía bajo sus pies otra vez. El joven de chaqueta rota se acercó boquiabierto, sin saber si creía o se resistía. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Alejandro, el que llevaba la bala en el pecho, con la voz rota. «Vine a salvarlos», respondió el hombre, «a decirles la verdad que nadie quiso mostrarles. Ustedes no son los verdaderos, son experimentos, réplicas. Pero yo, ustedes creen que morí,
que desaparecí. La verdad es que me silenciaron. Un temblor sacudió a Alejandro, la mano de Claire, Claudia, que apenas podía mantenerse en pie, y Eva. ¿Por qué?, susurró Claudia, devastada. Porque sabía demasiado, contestó él, con ojos encendidos. El proyecto, la fábrica. De mentiras. La familia no es lo que creen. Son piezas de un juego macabro para controlar el poder. Toda esta historia, esta guerra interna, están diseñadas para ocultar algo peor. De repente, la batería de la cámara comenzó a parpadear, grabando el momento exacto en que el hombre sacó un sobre grueso y lo lanzó sobre la mesa. «Miren esto», dijo con la voz quebrada. «Un testamento que el verdadero Alejandro dejó antes de desaparecer. No hay clones, no hay experimentos. Solo un exilio forzado para protegerles a todos». La tensión subió un escalón oscuro. El silencio se rompió con un sollozo ahogado de Eva, que cayó a sus rodillas cubriéndose la cara. Claudia se apoyó. En la mesa, su rostro una mezcla de esperanza y miedo. Pero antes de que pudieran digerir la noticia, la energía tembló. Luces explotaron, el suelo vibró con un estrépito sordo y una voz profunda emergió del teléfono. ¿Creen de verdad que están libres? La voz era un eco frío, inhumano. Son peones y yo controlo el tablero. Nadie sabía de dónde venía, pero el miedo era palpable, como un puñal invisible que perforaba su espalda. El hombre que decía ser el verdadero Alejandro se acercó, tomando la mano del más débil con fuerza. «No importa quién eres, hermano», dijo sin mirar a nadie más. «Esto no termina hasta que destruamos esta mentira. Pero cuidado, no todo. Es lo que parece». En ese instante, la puerta rota chirrió. Un sobre cayó al suelo, abierto. Dentro, un papel sencillo, que solo tenía una frase escrita. «El Alejandro que conocen nunca existió». Un frío helado bajó del techo. Las sombras crecieron y el corazón de Alejandro latió en un ritmo frenético, ahogándole el pecho. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué pretendía realmente? Y si él mismo, el que sangraba, finalmente era la pieza equivocada. El reloj seguía corriendo, y el juego apenas empezaba. El sobre abierto crujió en el suelo, como un grito mudo que nadie quería escuchar. El eco de esas palabras incendiaba el cuarto. El Alejandro que conocen nunca existió. Era un golpe directo al pecho. Alejandro apretó la mano en un puño, sintiendo la sangre latir con furia en sus sienes. Su mirada se clavó en el hombre que decía ser el verdadero, en Claudia y Eva que aún temblaban, como si el mundo se fuera a desplomar sobre ellos en cualquier segundo. El silencio se volvió insoportable, solo roto por el ritmo irregular del corazón herido de Alejandro. Afuera, el viento azotaba con fuerza, colándose por las ventanas rotas y terminando de empapar la escena con una atmósfera fría y oscura. Y entonces pasó. Un sonido extraño, metálico, seguido de un clic seco y terrible. El suelo bajo ellos se abrió de golpe, como una boca gigante que quería tragarlos, vivos. Un rápido temblor sacudió la casa entera. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Todos cayeron en la oscuridad implacable. Alejandro sintió cómo el aire se le escapaba, casi como si la noche misma le robara el aliento. Caían, sin control, sin tiempo, y en ese momento solo estaba el vacío. Su cuerpo golpeó contra algo duro, el frío se extendió como hielo en la piel, y un grito ahogado quedó atrapado en su garganta. Cuando sus ojos se acostumbraron, ya no estaban en la antigua casa llena de mentiras. Estaban en un lugar desconocido. Un túnel angosto iluminado solo por luces rojas intermitentes que parpadeaban como un corazón herido. El aire olía a metal y a miedo. Alejandro estaba tirado en el suelo, con dolor agudo en el pecho. Pero lo peor era el silencio quebrado solo por voces lejanas, voces que venían de más adelante. Intentó moverse y vio que su mano estaba sujeta a una especie de pulsera metálica. Un dispositivo pequeño, frío y vibrante. ¿Dónde estamos? Su voz salió ronca, como raspada por la desesperación. Claudia y Eva aparecieron a su lado, con ojos apagados y manos también sujetas por esos brazaletes. El joven de la chaqueta rota se encontraba un poco más adelante, con heridas frescas,
respirando con dificultad. De repente, una pantalla frente a ellos cobró vida. La cara de Lucía apareció. Sus labios dibujaban una sonrisa tan devastadora como el hada. «Bienvenidos al verdadero juego», susurró. «Esto no es solo una historia ni una familia rota. Es un experimento, un teatro diseñado para mantenerlos en movimiento. Pero ahora es tiempo de que entiendan, de verdad, qué hay más allá del ADN y de las mentiras». El corazón de Alejandro se apretó. Sintió un amargor tan fuerte que le quemó la boca. Intentó gritar algo, pero la voz se le perdió en la garganta. Lucía continuó, su voz como un cuchillo. «Ustedes no son humanos completos, son híbridos. Ese no es un accidente ni un fracaso. Es la evolución que diseñaron para crear el heredero perfecto. Y por eso deben controlarlos». «¿Híbridos?», escupió Claudia con rabia creciente. «¿Qué clase de monstruos somos según vos?» «Monstruos, sujetos a un destino impuesto», dijo Lucía, con una sonrisa amarga. «Pero no se equivoquen, el experimento no terminó. Los están esperando, y no solo afuera, sino dentro de ustedes». Un estruendo resonó en el túnel, luces rojas se tornaron negras, y una alarma aguda hizo vibrar las paredes como si fueran a explotar. La presión en el pecho de Alejandro se volvió insoportable. El sudor le corría frío por la frente. De repente, la puerta del túnel se abrió. Apareció el hombre mayor, con cicatrices que parecían contar 1000 batallas. «No son solo piezas en un tablero», susurró, acercándose lento. «En cada uno hay algo que nunca entendieron. Algo que ni siquiera Lucía sabe que está ahí». Alejandro miró al hombre, desconcertado, mientras una débil llama de esperanza comenzó a encenderse en su pecho, aunque temblaba de miedo. Antes de que el hombre pudiera continuar, una voz nueva se filtró en la habitación. Era suave, femenina, y provenía de un altavoz oculto. ¿Creyeron que eran ellos los verdaderos jugadores? La voz era dulce, pero teñida de una amenaza invisible. «Me llamo Sara. Soy quien mueve las piezas desde mucho antes. Y lo que ignoraban es que todos están dentro de un sueño compartido». Las paredes se disolvieron de repente, como agua en la luz. El túnel dejó de serlo. Todos se encontraron de nuevo en la vieja casa, pero algo andaba mal. No había heridas, no había brazaletes, solo un reloj enorme, detenido en la medianoche, y una voz en sus cabezas terriblemente clara. «Despierten, ya es hora». El silencio se apoderó de la escena. Alejandro abrió los ojos despacio. Era como si hubiese estado dormido mucho tiempo y no supiera dónde estaba. ¿Era esto la realidad o solo otro nivel del juego? Alguna parte de él sabía que nada sería igual. Pero antes de que pudiera pensar más, una pregunta brotó en el aire, helándole el alma. ¿Y si todo esto que vivieron fue solo un fragmento de un sueño mucho más oscuro? La cámara siguió grabando, y el peligro nunca había estado tan cerca. El eco del disparo seguía vibrando, absorbido por el aire espeso que cortaba la oscuridad. Alejandro, con la sangre al rojo vivo hinchando la herida que le quemaba el pecho, sintió cómo se le cerraba la garganta en un puño de desesperación. La mirada fija en el hombre que acababa de irrumpir, el verdadero Alejandro, la esperanza y el miedo se enfrentaban dentro de él como una tormenta sin tregua. Claudia temblaba apoyada débilmente sobre la mesa, sus manos blancas apretadas en un hilo de vida que buscaba asirse a la realidad rota. Eva se hundía en sollozos ahogados, el cuerpo pequeño sacudido por el temblor que no podía controlar. El joven de la chaqueta rota, herido y exhausto, miraba con ojos perdidos, buscando una verdad que escapaba entre sombras. «Paren todo. Por favor». La voz del hombre mayor cortó el caos, firme pero cargada de urgencia. Todos se congelaron. El silencio cayó implacable. «Ustedes no son solo replicantes ni piezas. Son víctimas de un juego mucho más cruel del que imaginan». Alejandro tiró el último aliento al espacio, sintiendo la presión hirviente en el pecho. «¿Entonces qué somos? ¿Qué? ¿Quién soy yo realmente?». El hombre levantó con cuidado un sobre, arrugado y marcado por el tiempo. «Esto es la verdad que no querían que supieras.
No eres un clon ni un experimento fallido. Sos un producto de un exilio forzado, una historia robada. Pero la sangre, la verdadera sangre, vive en otro lado. Y él está aquí hoy, frente a ustedes. Un golpe seco resonó cuando la puerta se abrió de golpe otra vez. La figura del hombre más viejo, con cicatrices y un frío mortal en los ojos, se plantó rígida entre ellos. La guerra fue gestada para borrar todo rastro, para convertirlos en sombras de lo que deberían ser. El verdadero Alejandro dio un paso adelante. La gravedad en su expresión quemaba como fuego. Seremos perseguidos hasta el final, pero esa mentira no prevalecerá, porque la verdad duele, pero libera, y hoy estamos despiertos. Silencio. Un silencio que parecía arrastrar el peso de 1000 noches. Y entonces Claudia, con los labios temblando, se acercó a Alejandro y sostuvo su mano con fuerza inesperada. Lo que somos no importa. Somos familia, y eso no es un invento ni un experimento. Eva, entre lágrimas, asintió y se limpió la cara con un gesto torpe. No hay más juegos que nos puedan romper. Estamos aquí, juntos, eso es lo que queda. Un ruido lejano, como un motor arrancando, rompió la calma. Pero ya no importaba. La casa mutilada, los rostros desgarrados, la verdad explosiva, todo quedaba atrás. La batalla comenzó, sí, pero no por mentiras ni secretos. La lucha era ahora por sus propios destinos, por el derecho a ser, a existir más allá del dolor y la amenaza. Alejandro respiró profundo, el frío de la herida aún punzando en su pecho, pero con un calor nuevo naciendo en sus pasos. La madrugada pintaba de rojo las paredes viejas, y con ella la promesa de que el final era solo un nuevo comienzo. Con un último vistazo a sus hermanos de sangre rota, Alejandro supo que la mentira había muerto ese día, y que ellos, rotos pero invencibles, seguirían peleando. «Vamos», murmuró, con la voz quebrada pero firme, y juntos salieron hacia la oscuridad que escuchaba sus pasos. «Espera, antes de irte tienes que suscribirte ahora mismo. Este canal depende de verdaderos fans como tú para seguir trayéndote historias que te parten y te levantan. Destruye ese botón de like ahora. No es un pedido cualquiera, es la fuerza que alimenta el algoritmo y hace que cada historia gane vida. No te quedes callado. Inunda los comentarios con tus teorías, tus gritos, lo que sientas. Aquí cada opinión cuenta y queremos escucharte como nunca. Y por favor, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo. Mándalo ya a 5 amigos que necesitan conocer este desenlace sin igual. Solo la comunidad unida puede sostener este fuego. Este es el momento de mostrar tu apoyo. La verdadera fuerza está en ti. ¿Vas a dejar que la historia siga sin ti? Haz que se escuche tu voz.